Ayer se cumplió una jornada electoral y el país dejó en evidencia algunas realidades que vamos a analizar esta mañana. Con el 92.04% de actas ingresadas, podemos revisar que el candidato presidente Daniel Noboa ha obtenido el 44.31% de los votos, mientras que la candidata del correísmo, Luisa González, el 43.83%. En el mapa se puede observar la distribución de triunfadores por provincia, siendo que el candidato presidente gana en Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañara, Azuay, Loja, y en las provincias orientales de Napo, Pastaza, Morona, Santiago y también en la región insular, en Galápagos, mientras que el correísmo se levanta con el triunfo en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro, en Sucumbíos y también en Orellana. Esta mañana nos acompañan Pedro Donoso, experto en comunicación política, director general de ICARE, y quien junto a César Febres Cordero, Loyola, analista político, a quienes les damos los buenos días, vamos a revisar qué fue lo que ocurrió ayer. Y quisiera empezar con Pedro. Si tanto el noboísmo como el correísmo decían que ganaban en una sola vuelta y no ocurrió, ¿se puede hablar de una sorpresa o simplemente se dijo algo que no era, es decir, una mentira durante la campaña inicial, durante esta primera parte de la campaña? Hola Lenny, buenos días, un saludo a César. Creo que es muy interesante ver cómo los procesos eleccionarios ordenan y desordenan, pero sobre todo también desmitifican, ¿no? Es decir, tanto la candidata de la ARC como el presidente candidato tendrán que ahora administrar la expectativa de haber anunciado que iban a ganar en primera vuelta, pero además se desmitifican muchas cosas, como por ejemplo, digamos, que hay que seguir contando a los indecisos hasta el final, porque los indecisos pueden marcar una diferencia, cosa que no pasó en varias encuestadoras, digamos, ¿no? Y aquí hay un fenómeno bien interesante que yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, que es el tener una sola encuestadora, ¿no es cierto?, manejando el monopolio de la discusión, digamos, ¿no? Quizás por sus características, porque es fácil acceder a esta encuestadora o esta encuesta, ¿no es cierto?, porque es gratuita, etcétera. Eso es lo que creó una expectativa, digamos, que es distinta a la realidad. Yo creo que el análisis de hoy en adelante lo que hay que plantear finalmente es lo que pasó, digamos, y lo que puede pasar a futuro, no solo en la lógica inmediata, sino también en la lógica mediata, ¿no? Porque este país tiene que ser gobernado también hasta el 24 de mayo y hay una asamblea, ¿no es cierto?, con una distinta composición a la que ganó hasta el 14 de mayo. La misma pregunta para César. ¿Son resultados sorpresa? ¿Son resultados decepción? ¿O es este el país más allá de las narrativas? Tanta sorpresa no puede haber en un país con realidades que se mueven con mayor facilidad aún que las mayorías en una asamblea generalmente. No hay apego todavía en una gran mayoría fuera de ese voto duro que conserva el correísmo a un partido, a un líder. Los políticos se pueden confiar y pensar que ya han armado coaliciones sólidas y si las están armando pueden olvidar que se están construyendo también fuerzas de oposición específicamente a ellos. Yo creo que cometió un grave error el noboísmo al vender confiadamente la idea de que iba a ganar en primera vuelta. En otras circunstancias, ligeramente pasar al correísmo, empatarlo, le podría dar la oportunidad al presidente de la República de decir: soy el primero desde mi padre que los lleva segundos a segunda vuelta o los he puesto a sudar. Pero habiendo él vendido una posición más fuerte de la que finalmente tuvo o proyectado eso, esto tiene sabor a derrota. Y me parece grave. Derrota realmente, habiendo crecido 20 puntos de lo que obtuvo en primera vuelta hace un año y medio. Pero si ha generado expectativas de que vas a ganar en primera vuelta, por supuesto que sí. Ahora, eso se lo puede cambiar, se lo puede administrar, pero el presidente de la República y su equipo decidieron no salir ayer a dar declaraciones. Y le están entregando el campo de batalla, si no los correístas, por lo menos a las mentes de las personas, y uno no quiere o no quisiera desde una candidatura eso. Por supuesto, no es raro. El presidente no salió, al menos no en persona, el día de la declaración de la guerra interna, esperó. No salió después de la consulta, donde al final el 9-2 fue más fuerte que el 2-1 que quería vender el economista Andrés Arauz. No es extraño que se demore en dar declaraciones del presidente, pero no le va a hacer mucho bien si continúa en esa línea. El silencio le puede salir caro.
¿qué otros elementos son los que determinan, Pedro, que haya una segunda vuelta y que no se haya terminado esto en una sola, como lo vendió no solamente el novoísmo, en el correísmo también se decía, vamos a triunfar en una sola instancia? Pero además, tanto el un lado como el otro lado también empezaron a utilizar estos indicadores, que a mi criterio son perversos, de establecer una medición a la democracia con valores financieros, ¿no? De cuánto nos podemos ahorrar si no vamos a una segunda vuelta, que no creo que, digamos, cabe en un análisis cuando estamos hablando de democracia, ¿no? Creo que hay varios elementos en sí mismo, digamos, el desgaste del gobierno, en sí mismo también finalmente el desgaste de el correísmo. Sin embargo, evidentemente son las dos fuerzas políticas, pero también tenemos que ver quiénes, digamos, perdieron, ganaron. Y este es el caso de Pachacuti y de Leonidas Issa, que también, digamos, hay que hacerse la pregunta, ¿cuánto le pesa el no haber tenido asambleístas nacionales, por ejemplo, ¿no? Es decir, si Pachacuti no tuvo una lista de asambleístas nacionales, ¿no es cierto?, no fue calificada por el CNE, y eso conlleva una nueva composición, digamos, del legislativo de cara finalmente a la nueva asamblea, ¿no? Ahora, César, si bien es cierto que las expectativas no se cumplieron para ninguna de las dos tendencias, lo cierto es que quedaron bastante cerca de lograrlo, de alcanzar ese objetivo. ¿Qué les faltó a uno y a otro para cerrar esto en una sola elección? Bueno, creo que ambos estaban confiados en la inercia, ¿eh? El correísmo en que tienen a su voto duro y el gobierno estaba desgastándose, y el gobierno en que ellos tenían el poder de la gestión, ellos marcaban la agenda y lo hicieron. Nos pusieron a hablar cuando quisieron de los viajes del presidente, de las reformas parciales que enviaba el presidente a la Asamblea, de cómo incluso vestía la primera dama. Lograron tenernos respondiendo, digamos, a los actores de opinión, de políticos, muchas veces a la agenda que marcaba el presidente, pero no le bastó con eso. Y hemos visto en el pasado, esta situación no es tan grave tampoco, pero hemos visto en el pasado a quienes han logrado distraer, pero no han logrado convencer. Por ejemplo, le pasó quizás a Cynthia Viteri localmente en Guayaquil. Esquivaba escándalos, marcaba agendas, pero al final el votante no se encontró con algo que lo entusiasmase. Yo creo que ambas estrategias resultaron limitadas, estuvieron muy confiados en el correísmo y en el oficialismo, y ahora viene una campaña difícil para los dos. Cuello a cuello significa una campaña dura entre dos actores poderosos. Van a estar quizá buscando, y les cuesta a ambos, al correísmo y al novoísmo, encontrar aliados de verdad, porque han despreciado aliados, en el caso del correísmo por años, en el caso del novoísmo en tiempos recientes, lo que hace que las heridas duelan más. Si comparamos en las primeras vueltas de la última elección, el presidente Daniel Noboa, lo señalábamos hace un momento, subió 20 puntos, la candidata Luisa González sube 10 puntos, y entre los dos concentran casi el 90% del electorado. De hecho, sí, exactamente, estamos hablando del 87-88%. Sin embargo, en la papeleta había 16 candidatos, no dos. ¿Qué significa esto, Pedro? Creo que nos da para hacer mucho análisis, digamos. El primero, para desmitificar que mientras más candidatos hay, más polarización, más se polariza el voto o se fragmenta el voto. Estamos viendo que eso no es real, ¿no? Sin embargo, no es tan importante cuánto creció Noboa en la primera vuelta, ¿no es cierto?, en comparación con esta, porque esta finalmente es una segunda vuelta, ¿no? Es decir, lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, fue casi un balotaje que se repetirá el 13 de abril, pero además es bien interesante ver cómo hay sectores, ¿no es cierto?, en donde retrocede Noboa. El Ecuador electoral es un Ecuador de 7 provincias, ¿no es cierto? El resto de provincias, digamos, no tienen un peso electoral. Y claro, por ejemplo, en el caso de Tungurahua, Noboa retrocede con relación a la votación finalmente del 2023. Pero además Noboa, digamos, es un actor, ¿no es cierto?, mucho más apreciado en la sierra, ¿no es cierto? ¿Y por qué gana el 2023, por ejemplo, no? Porque, por ejemplo, en Pichincha crece 41 puntos en relación a Luisa González, o, por ejemplo, en Azuay crece 33 puntos en relación a Luisa González. Es decir, me parece que el análisis lo que tiene que ser es, ¿no es cierto?, cómo creció, cuánto creció, no en la primera vuelta del 2023, sino en la segunda vuelta del 2023, y compararlo con esta cuasi primera vuelta, digamos, ¿no? La gente sí decidió hacer de la primera vuelta una segunda vuelta, como lo señala Pedro Donoso. Son pocos los votos que quedan para disputarse, y ganará quien sprinte mejor en estos 2 meses que quedan. César, ¿cómo conseguir esos votos que no se sintieron representados o atraídos por estas tendencias políticas? Bueno, primero veamos qué se ha mantenido y qué no ha funcionado, ¿no? Seguimos con un mapa donde la sierra se va más hacia el candidato no correísta o anticorreísta, y la costa se mantiene con el correísmo, a pesar de que el gobierno de Noboa ha tratado de actuar con fuerza en la costa, instalando a
la fuerza pública de sus centros de mando en Manta y en Durán, tratando de buscar alianzas o acercamientos con prefectos del correísmo como el prefecto Orlando de Manabí y la prefecta Guiñaga del Guayas. El correísmo no creo que ha aprovechado, lo han dicho otros analistas también, sus victorias en las seccionales del 2023 para construir un liderazgo coherente, una oferta coherente de lo que es gobernar desde lo local, y sin embargo no le funcionó mucho en la costa, y podríamos estar viendo a un gobierno que está alcanzando su techo en la sierra, lo que sería peligroso si no estás creciendo en la costa, de cara a la segunda vuelta para crecer. El gobierno tiene que replantearse seriamente su estrategia, y hay que pensar también con mucho cuidado, ¿no? Primero, que hay muchos candidatos chiquitos, no es que puedan endosar cuando el endoso aún es difícil, si tienes votos, hay muchos que no tienen votos realmente. Hay que preguntarnos por qué. Yo creo que ha habido desánimo, desinterés e incluso miedo en esos actores importantes que son quienes financian las campañas políticas. No han estado presentes, como nunca hemos visto candidatos presidenciales que han venido a entrevistas y a declaraciones públicas y eventos con menos asesores de los que iba un candidato a la Asamblea cualquiera hace unos años. Campañas apagadas, hay que preguntarnos por qué los actores sociales que generalmente mueven esas campañas han estado ausentes. Y los que sí mueven votos al final, algunos, Leonidas Issa, sí, mueve a votantes con una tendencia generalmente izquierda, está en su nicho más que en ese que creó Yacu Grande en el 2021, pero ellos también tienen el movimiento indígena en historia de conflictos con el correísmo, de importantes diferencias. El correísmo no debería presumir que va a conseguir esos votos. Tienen importantes diferencias en temas sociales y en temas ambientales, sobre todo, que deben tratar. Y por el lado del votante Andrea González Nader, habría que estudiarlo a fondo, pues la primera intuición o sospecha es un votante anticorreísta duro, que no prefirió Noboa, que debe hacer Noboa para absorberlo. No deberían las candidaturas que han ganado y han pasado la segunda vuelta presumir y pensar que van a llevarse tal o cual voto de una buena vez. Pedro, apelando al anticorreísmo es suficiente para ganar en un país donde parecería que se empieza también a consolidar un antinovoísmo. Pero lo interesante de este proceso eleccionario también, ¿no es cierto?, es que el presidente candidato entró a disputar el anticorreísmo. Es decir, los grandes sepultados finalmente son los que enarbolaban esta bandera del anticorreísmo, como por ejemplo Construye, ¿no es cierto?, y ahora ya están fuera del mapa. Para un poco dilucidar cuál es el escenario más probable, ¿no es cierto?, uno puede ver y preguntarse, ¿es más fácil, digamos, al anticorreísmo no novoísta, ¿no es cierto?, ceder, digamos, de esos votos, o será más fácil, digamos, para el correísmo cooptar finalmente el voto indígena, ¿no? Creo que en eso se lleva más la suerte en sí mismo el correísmo. Pero lo interesante finalmente es esta disputa, ¿no es cierto?, porque no estamos viviendo lo que vivimos en el 2023. En la primera vuelta del 2023, Noboa no se erigía finalmente como anticorreísta, sino ya en el ejercicio del poder decidió ocupar ese espacio ideológico político, si se puede decir así. Pero claro, entra finalmente a hacer una disputa. Entonces la pregunta es, ¿Construye finalmente con su poca votación, le cederá esa votación? Pero además no solo eso es lo importante, Lenin, creo que también es importantísimo ver mañana, pasado o digamos esta semana, qué es lo que va a suceder, porque aún hay una asamblea que tiene que legislar hasta el 14 de mayo, que tiene una composición que no es profundamente bipartidista, ¿no es cierto? Y hay que preguntarse a quién va, digamos, a facilitar, digamos, la gobernabilidad, si es que quien gobierna la asamblea o quien gobierna el ejecutivo. Hay que esperar sin duda a ver cómo se mueve la política en las próximas semanas. Pero César, ¿se puede ir con una mirada hacia el horizonte? ¿Se puede ir ya configurando qué es lo que podría determinar esa segunda vuelta? Ya decías hace un momento que nadie asuma nada, pero si se toma en cuenta que esta primera parte de la campaña electoral estuvo marcada por la ausencia de propuestas, ¿cuáles podrían ser las diferencias en esta campaña de segunda vuelta? ¿Qué es lo que el elector debería esperar? Bueno, primero que todo, lamentemos la ausencia de propuestas, porque generalmente te sirve esta primera vuelta para instalar a la tercera, cuarta, quinta opción con una agenda que es una manera del votante, de cierto tipo de votante, para informar a los que van a segunda vuelta: si quieres mi voto, tienes que cambiar en esto, tienes que buscar esto otro. Tuvimos una campaña más de personajes o de las tendencias del correísmo, anticorreísmo, y no tanto de propuestas. Lo otro, es importante también preguntarse, ¿no? ¿Cómo va a cambiar esta segunda vuelta comparada a las anteriores, habiendo tenido, como decía Estefanía Macías en otro espacio,
una primera vuelta que sabe a segunda. En el pasado, y por esta línea creo que iba Pedro, 2021-2023, ¿quiénes eran el Guillermo Lasso y el Daniel Noboa de segunda vuelta? Guillermo Lasso de segunda vuelta era distinto para mí al de la primera vuelta. Menos anticorreísta, reuniéndose con las minorías, reuniéndose con los activistas, usando plataformas digitales con otro sabor y otro tono. Y el Daniel Noboa de primera y segunda vuelta en la elección anterior evitaba hablar en el lenguaje del anticorreísmo. Terminó siendo en los primeros meses el presidente del PRO, claro, en condiciones muy distintas. Una elección marcada por la violencia política, por la tensión, la muerte no solamente, el asesinato no solamente de Fernando Villavicencio, y eso generó quizá una demanda de unidad que ya no está tan presente. Quizá hemos vuelto un poco al típico país que premia al caudillo y premia al peleón. Eso habría que verlo, pero sí tenemos que tomar en cuenta que ha habido 2 segundas vueltas donde el que trascienda el anticorreísmo para buscar a otros no correístas termina ganando. ¿Podrá hacer eso Daniel Noboa después de haber entrado a la segunda vuelta tan firmemente en el anticorreísmo, después de haber sido el presidente que toma la Embajada de México, que pelea con ellos una y otra vez a lo largo del año pasado? Claro, buscando una polarización que también ayudó a cerrarle el camino, a apagar cualquier esperanza de una tercera vía. Eso de alguna forma favorece en esta vuelta al correísmo y al presidente Noboa, pero le puede salir caro en la segunda. Vamos a ver cómo trata de cambiar su imagen o si es que trata de hacerlo. ¿Podrá efectivamente Daniel Noboa, Pedro, volver a ser ese candidato fresco y que no era anti y que era pro de la elección de 2023? ¿Podrá Luisa González reinventarse, ser distinta cuando ya la vemos en 3 instancias, en primera y segunda vuelta del 2023 y ahora en 2025, siendo más o menos lo mismo? La respuesta a Pedro, luego de la pausa, nos vamos a un breve corte y continuamos luego de él con el análisis con Pedro Donoso y con César Febres Cordero. Ya regresamos. Estamos revisando con Pedro Donoso y con César Febres Cordero los resultados de la jornada electoral de ayer, qué los motivó, qué se puede esperar. Pero antes de seguir con este análisis, queremos revisar nuevas cifras. A las 7:10, el Consejo Nacional Electoral publicó los siguientes datos. 44.31% para el candidato presidente Daniel Noboa, 43.83% para la candidata del correísmo Luisa González. Ahora sí, Pedro, habíamos planteado la pregunta de si van a tener o no estos candidatos la posibilidad, la capacidad de reinventarse en estos 2 meses que quedan. ¿Crees que puedan? Yo creo que ahí viene la gran discusión de la identidad, de las identidades políticas. Creo que es muy difícil, ¿no es cierto?, que puedan cambiar su identidad, es decir, Noboa no puede retroceder en el espacio ideológico político que ocupa, que es el anticorreísmo, y es difícil, digamos, que González pueda, evidentemente, sacudirse un poco de lo que pesa en el ámbito del correísmo. Pero finalmente, digamos, tu identidad no solo está construida por tu voluntad o por tu estrategia. La política, como todo en la vida, ¿no es cierto?, tiene un espacio de control y un espacio de no control, y el no control es mucho mayor. Yo creo que uno de los grandes electores finalmente en estos 2 meses que faltan también puede ser la institucionalidad. La institucionalidad ha funcionado a favor de Noboa, digamos, y yo creo que es un escenario altamente factible que siga sucediendo, digamos, ¿no? Como establecerá el Tribunal Contencioso Electoral la resolución frente, por ejemplo, a la vicepresidenta, la Corte Constitucional, en sí mismo la Fiscalía, digamos, ¿no? Instituciones que de una u otra manera le han servido, digamos, a Noboa para mantenerse en el poder y no tener un amplio desgaste finalmente, ¿no? Otro de los grandes electores que hay que regresar a ver es a la violencia como un elemento importante, ¿no? Es decir, ¿qué rol va a jugar la violencia directa o indirectamente en este proceso eleccionario, digamos, ¿no? Cuando enero, por ejemplo, fue el mes más violento de la historia en el Ecuador. Ahora, estos elementos que señala Pedro implicaría, César, que no es tan cierto aquello de que Noboa es el político de teflón al que nada lo afecta. Si hay cosas que lo afectan y que lo pueden golpear electoralmente. Y lo han venido afectando a lo largo del año, pero yo creo que sí hay una fuerza, hay una solidez en Noboa, porque con apagones en 2 ocasiones, con problemas en la presentación de sus cifras de seguridad, no ha tenido una caída tan estrepitosa como algunos hubieran pensado. Quizás simplemente fue el tiempo, quizás simplemente fue que haya sido un año y otra vez, y con más razón que los anteriores, un gobierno entendido como de transición, por ser una especie de interinazgo.
Cosa que si se reelige no va a tener ese lujo ya en un periodo de 4 años. Pero quizás no lo afectó directamente a él, pero sí genera un efecto rebote en el correísmo que adquiere, que alcanza cifras. Que se beneficia por ser la oposición viable en este momento, puede ser. Pero ha habido un gobierno, claro, que va a jugar en el campo de la institucionalidad, coincido con Pedro. No olvidemos que en paralelo están pasando muchas cosas en el país. La elección es una de tantas. Sobre todo en el Consejo de Participación se disputa o se debería empezar a disputar pronto el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General del Estado y otras instituciones de control, el Consejo de la Judicatura. Va a haber muchas cosas, porque esto es el ECOR, lamentablemente, hay que decirlo de frente, que se van a empezar a cotizar al alza. Van a haber cosas que se van a paralizar por el miedo y la expectativa de los intereses que ven ahora a 2 candidatos con fuerza y casi igual. Vamos a tener también que estar atentos al concurso o al proceso para la renovación de la Corte Constitucional, siendo que 2 figuras cercanas ahí hoy al novoísmo, una de ellas abogado particular del presidente, en su momento también fueron funcionarios judiciales más bien cercanos al correísmo en su momento. Vamos a ver qué pasa en las instituciones y cómo puede eso cambiar la imagen del presidente Noboa, que se ha vendido como el que gana, el que sacó a Topic de la papeleta, el que persigue al alcalde de Guayaquil con efectividad. ¿Qué pasa si empieza a encontrarse con fracasos en el campo institucional, en las cortes o en los procesos de selección? ¿Dañará eso su imagen, lo distraerá y lo pondrá a hablar menos de su gestión o de sus programas y más de las controversias? Eso le podría hacer daño. Así que coincido en que eso va a ser un campo de batalla al que hay que prestar atención. Y digo, insisto, no solamente por cómo pueda beneficiar o no a tal o cual candidato, sino porque ahí también se pone en juego la institucionalidad del país, que me repito, lo que nos queda de república. Pedro, ser candidato presidente es una ventaja por la capacidad de gestión, es una desventaja por la exposición que el cargo genera y amerita. Yo creo que tiene un poco de los dos, digamos, ¿no? La diferencia entre el resto de candidatos es que el presidente candidato, cuando lanza, digamos, una propuesta de campaña, esa propuesta de campaña tiene la capacidad de convertirse en política pública, digamos, ¿no? Y eso le podría facilitar, digamos, un acceso a ciertos grupos poblacionales. Por ejemplo, la flexibilización del uso de gas doméstico en los taxis, por ejemplo, ¿no? Que es algo bastante preocupante. Es decir, en un país en donde una de las grandes causas de muerte son los siniestros de tránsito, ¿no es cierto? El flexibilizar ese uso, digamos, puede poner en riesgo a la población. Sin embargo, te acerca a un gremio importante como el taxismo, o eliminar el IVA, digamos, del alimento de las mascotas, que no sé si tiene algún tipo de criterio técnico, ¿no? Es decir, tienes la capacidad, ¿no es cierto?, de emitir o de tomar decisiones, ¿no es cierto?, pero también tienes, digamos, el alto desgaste de cosas que tú no puedes controlar. ¿Qué pasa con una potencial crisis energética de darse finalmente, ¿no? ¿Qué sucede si se replican los apagones como en abril del 2024, por ejemplo, ¿no? Es decir, tienes la capacidad de tomar, digamos, el mando o construir toda una estructura estatal para que haga tu campaña, pero también estás mucho más sometido al escrutinio público porque eres el que toma las decisiones. ¿Querías añadir algo, César? Podría volver a despertarse en ese caso si vuelven los apagones, los escándalos de error de Progen y de ATM. Hay que tener también en cuenta que el gobierno no solamente ha contado con suerte, y sería malo que se confíe en la suerte en el tema del clima, sino que en diciembre descubrió una táctica, ¿no? Los industriales tienen un alto porcentaje del consumo energético, les apago la luz a ellos y ahorro energía. Y ahora que muchos de esos industriales le tienen miedo al correísmo y por supuesto no han encontrado una voz propia para enfrentar al gobierno, si él tiene que hacer eso para evitar apagones en el sector habitacional, probablemente lo va a hacer. Pedro, la votación de Leonidas Giza, ¿le pertenece? Y cuando te pregunto si le pertenece, también te estoy preguntando si va a ser Giza el gran elector de la segunda vuelta. Yo creería que sí, digamos, Giza perdiendo ganó mucho, ¿no es cierto? Primero porque sí plantea, ¿no es cierto?, el ser un cortaguas, digamos, en la segunda vuelta, ¿no? Evidentemente, digamos, por la lógica ideológica, ¿no es cierto?, es altamente improbable que sus votos vayan finalmente a Noboa. Yo creería que es más probable que sus votos vayan al correísmo, más aún con la gestión de haberse sentado en esta mesa de las izquierdas, ¿no es cierto?, y haber conversado. Quizás vemos ahí cuál era la estrategia. La estrategia era apelar al voto de la izquierda, no en primera vuelta, sino en segunda vuelta, digamos. Pero no solo eso, también creería que le da un poco la legitimidad para convertirse no en un actor electoral, que dejó de serlo, sino ya en un actor social, digamos, ¿no? 5% es bajo, evidentemente, comparado con el resto de porcentajes, pero yo creo que sí le podría dar una legitimidad a una posible, digamos, movilización social que él pueda liderar. César, querías añadir algo.
Sí, que ojalá gane quien gane, sepan asumir bien a Leonidas Issa y a Pachacutic. Le interesa más darles un espacio, que los votos de ellos en la Asamblea les sirvan de algo, les permitan cambiar algún proyecto de ley, instalar una idea propia, porque nos interesa que gente como Leonidas Issa, actores sociales que han hecho paros en el pasado, se queden en lo electoral, hagan cambio en lo electoral, se muevan pacíficamente. Si ellos no ven oportunidades en lo electoral, van a regresar a la militancia en calles, que son más paralizaciones, y eso no le conviene al país ni a ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda. Deberíamos darle la oportunidad de ser parte del proceso democrático. Pedro Donoso, César Febres Cordero, gracias por acompañarnos esta mañana en un primer análisis post-electoral. Que tengan un buen día.